¿Sabían que hubo un mundial en el que el fútbol pasó a segundo plano? Un mundial donde las decisiones arbitrales generaron más ruido que goles, donde una selección avanzó entre polémicas que aún hoy siguen sin explicación, y donde millones de personas simplemente no lo vieron, no porque no quisieran, sino porque el horario los dejó fuera. Ese mundial existió, y aunque tuvo estrellas, goles y momentos históricos, para muchos es un torneo incómodo de recordar. Hoy viajamos a uno de los campeonatos más extraños, polémicos y olvidados de la historia, la Copa Mundial de la FIFA 2002. Antes de continuar, los invito a suscribirse y activar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos con las historias de los diferentes mundiales que iré subiendo. Además, eso me ayuda a crecer. Ahora sí, comencemos con el video. Y es que este fue un mundial histórico, pero por las razones equivocadas. Y es que por primera vez, la Copa del Mundo no se jugaba en Europa ni en América, se trasladaba a Asia. Y no solo eso, por primera vez también, dos países compartirían la organización, Corea del Sur y Japón. Una decisión histórica, pero también problemática, porque desde el inicio nada fue sencillo. Las tensiones políticas entre ambos países obligaron a dividir prácticamente todo. Dos comités organizadores, dos sistemas, dos visiones. Era como organizar dos mundiales al mismo tiempo, y aunque en lo logístico lograron cumplir, el ambiente nunca fue del todo natural. Si hubo algo que marcó definitivamente este mundial incluso desde antes de que empezara, algo que afectó directamente a millones de aficionados, ese fue el horario. Los partidos se jugaban en la mañana o madrugada para Europa y América, lo que significaba una cosa: muchos partidos simplemente no se veían. En países como España, Argentina o Perú, había que madrugar. Otras veces ni siquiera eso era suficiente. Y eso provocó algo que parecía imposible: un mundial con menos impacto global, menos conversación, menos emoción compartida. Mientras que en Asia era una fiesta, en Occidente se vivía a medias, y eso marcaría su legado para siempre. El torneo empezó el 31 de mayo del 2002, con un partido inaugural. El campeón vigente, la selección de Francia, se enfrentaba a la selección de Senegal. En teoría, un trámite, pero en la práctica, una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales. Senegal ganó 1-0, con gol de Papa Babouba Diop. Francia no reaccionó, y lo peor estaba por venir, porque ese partido no fue un accidente, fue el inicio del colapso. La selección de Francia llegaba como favorita al torneo, campeona del mundo en 1998 y campeona de Europa en el 2000, con estrellas como Zinedine Zidane. Pero algo no funcionó. Zidane estaba lesionado y el equipo estaba totalmente desconectado. Y los resultados fueron un desastre. Un empate contra Uruguay, derrota contra Dinamarca, 0 goles en todo el torneo, el campeón eliminado en la fase de grupos. Un golpe durísimo y una señal clara de que este mundial no seguiría el guión que se esperaba. Y mientras las potencias caían, nuevas selecciones comenzaban a destacar. Equipos que nadie tenía en el radar, pero que empezaban a robarse la atención, como la selección de Turquía, sólida y competitiva, o la selección de Estados Unidos, que sorprendía con un fútbol ordenado. Y por supuesto, la sorpresa, la selección de Corea del Sur, el equipo anfitrión, dirigido por Gus Hiddink, un entrenador experimentado, un estratega, alguien que entendía cómo competir en este tipo de torneos. Corea no solamente corría, presionaba, atacaba y jugaba sin miedo, pero lo que vendría después no solo se explicaría con fútbol. Lamentablemente, a medida que avanzaban los partidos, algo empezó a cambiar. Las decisiones arbitrales, junto con otros detalles y las jugadas polémicas, pequeñas cosas que poco a poco se fueron acumulando y que terminarían explotando en la fase final, porque lo que estaba por venir no solo iba a generar dudas, iba a dejar una mancha difícil de borrar. Si la fase de grupos ya había dejado sensaciones extrañas, lo que ocurrió en la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2002 terminó por convertir este torneo en uno de los más polémicos de todos los tiempos, porque a partir de aquí, el fútbol dejó de ser el único protagonista. Todo comenzó en los octavos de final, la selección de Corea del Sur contra la selección de Italia, un partido que, en condiciones normales, tenía un claro favorito: Italia.
con historia, experiencia, calidad. Pero lo que pasó en ese encuentro todavía hoy genera bastante indignación. Es que desde el inicio hubieron decisiones arbitrales bastante cuestionables, faltas no sancionadas, jugadas dudosas y luego lo más polémico, un gol de Damiano Tommasi anulado por fuera de juego que muchos consideran inexistente. Italia dominaba, Italia merecía más, pero el partido seguía vivo y entonces llegó el momento clave. La expulsión de Francesco Totti por supuesta simulación, una decisión durísima, controvertida, que dejó a Italia con 10 personas, y el partido se fue a la prórroga, y de ahí un gol de oro. Corea del Sur avanzaba, Italia quedaba eliminada, pero el resultado ya no era lo importante, el mundo hablaba de otra cosa. Pero si alguien pensó que lo que ocurrió con Italia era un caso aislado, el siguiente partido disipó cualquier duda. Eran los cuartos de final, la selección de España contra la selección de Corea del Sur. Otro partido cargado de tensión, otra vez decisiones polémicas. 2 goles anulados a España. 2. El primero por una falta inexistente y el segundo por un balón que supuestamente había salido del campo, cuando las imágenes mostraban lo contrario. Los jugadores estaban incrédulos, el cuerpo técnico de España estaba desesperado. Un partido que se sentía manipulado. El encuentro terminó en penales y Corea del Sur volvió a ganar. El sueño del anfitrión seguía vivo, pero ya nadie hablaba de hazaña. Más se hablaba de un posible robo. Aquí fue cuando la polémica tomó nombre y apellido, y es que en medio de todo esto, un nombre empezó a repetirse, el del árbitro ecuatoriano Byron Moreno. Se convirtió en el centro de las críticas tras el Corea versus Italia. Años después, su figura seguiría envuelta en controversia, y aunque nunca se probó oficialmente un amaño en ese mundial, la sombra de la duda quedó para siempre. Fue en semifinales cuando el sueño de Corea del Sur terminó definitivamente. La selección de Alemania derrotó a Corea del Sur 1-0, sin polémicas, sin escándalos, solamente fútbol, pero el daño ya estaba hecho, porque aunque Corea había hecho historia, su recorrido quedó marcado por la sospecha. Y eso nadie lo olvidó. Mientras toda la polémica ocurría, había una selección que avanzaba en silencio, sin polémicas, sin ruido, solamente con fútbol. Era la selección de Brasil, con figuras como Ronaldo Nazario, Ronaldinho y Rivaldo. Un equipo lleno de talento y con una misión clara: recuperar la gloria. Brasil no arrasaba, pero era efectivo y sobre todo decisivo. El 30 de junio del 2002 se jugó la final. Brasil contra la selección de Alemania. Un duelo histórico, 2 gigantes, pero el partido no estuvo a la altura. Fue un partido cerrado, tenso, sin demasiadas ocasiones, hasta que apareció él, Ronaldo Nazario, aprovechando un error del portero Oliver Kahn, con un gol y minutos después otro más. 2-0, Brasil era campeón del mundo, con un 5º título e historia pura. Pero incluso ese momento se sintió apagado, sin la emoción de otros mundiales, como si algo faltara. A pesar de las polémicas y las críticas que hubieron contra el torneo, el mundial también dejó grandes actuaciones individuales, como la de ya el mencionado Ronaldo Nazario. El delantero brasileño volvía tras años de lesiones y lo hacía con hambre, con determinación, con ganas de recuperar su lugar. También destacó Miroslav Klose con su impresionante capacidad goleadora, o Kaan Sukur, pieza clave en el sorprendente recorrido de Turquía. Pero a diferencia de otros mundiales, no hubo una narrativa clara, no hubo una historia dominante, y todo parecía bastante disperso. Con el paso del tiempo, la Copa Mundial de la FIFA 2002 quedó atrapada en una contradicción. Tuvo estrellas, tuvo historias, tuvo momentos importantes, pero también tuvo polémicas que lo eclipsaron todo. Decisiones arbitrales que nunca se olvidaron, sospechas que nunca desaparecieron, y un contexto que alejó a millones de espectadores, por el horario, por la distancia y por la desconexión. Y así, este mundial quedó en un lugar extraño dentro de la historia. Tal vez no sea el peor, pero definitivamente no es el mejor. Pero sí es uno de los más incómodos de recordar. Uno que muchos prefieren olvidar y que otros simplemente nunca llegaron a ver.
Y bueno, y amigos y amigas, hemos llegado al final de este video. Sin duda nos encontramos ante uno de los mundiales tal vez más ignorados o menos conocidos, sobre todo en esta parte del mundo, en Latinoamérica, en España también, y otros países de Europa debido a la diferencia horaria. Seguramente muchos de ustedes no pudieron ver los partidos directamente y tuvieron que conformarse con ver repeticiones o ver videos simplemente por repeticiones, más que todo porque en ese tiempo ni siquiera existía YouTube o otros portales en internet donde pudieras ver las mejores jugadas ni nada, ¿no? Teníamos que conformarnos. En ese entonces las personas que veían simplemente con ver los resúmenes en los programas deportivos de la época. Y es lamentable también el caso de las supuestas, o lo que podría haber sido el caso de los supuestos amaños de este árbitro ecuatoriano favoreciendo a la selección de Corea del Sur, lo que digamos en cierta manera manchó bastante la reputación de este torneo, por la que muchos de ustedes también consideran a este como uno de los peores mundiales en algunos de los, en el anterior video que subí del Mundial de Italia 1990. Muchos me dijeron que este de Japón, Corea del Sur era el peor en su opinión, pero que lamentablemente muchos no lo conocían, así que también era bastante ignorado. E investigando en internet pude ver las razones por las cuales muchas personas ignoran este mundial y por las que también es conocido por algunos como el peor mundial de la historia, aunque tuvo actuaciones bastante destacadas como la de Ronaldinho, Zidane, ¿no? La selección brasileña sin duda brilló en este mundial y digamos que salvó en algo lo que podría haber sido un desastre incluso mucho mayor. Pero incluso a pesar de eso, buscando información por internet para hacer este video, tampoco me encontré con grandes titulares o que la victoria de Brasil haya tenido una gran repercusión como si lo tuvo, por ejemplo, Brasil durante el Mundial de México 70, ¿no? Con la victoria de Pelé, que fue totalmente reconocida a nivel mundial, o la victoria también de Argentina en el año 86 que consagró a Maradona como un referente también mundial. En este caso, digamos que la victoria de Brasil fue lo que salvó un poco el mundial, pero que tampoco fue algo tan destacado que haya pasado a la historia o que muchos de ustedes o nosotros recordemos o de lo que se sigue hablando. Pero bueno, amigos y amigas, ¿ustedes qué opinan? Algunos de ustedes llegaron a ver este mundial en vivo allí por el año 2002, claro, madrugando tal vez pegados a su televisor, faltando al colegio o a la estrella o a la universidad o tal vez al trabajo. ¿Llegaron a ver este mundial ustedes mismos? ¿Qué recuerdos tienen de este mundial? ¿Ustedes creen o consideran también como muchas personas que es uno de los peores que ha habido? Y también que consideran que el caso de Corea del Sur y este árbitro ecuatoriano ha sido una de las mayores, digamos, escándalos de corrupción que en la historia de los mundiales, o consideran que han habido otros eventos en otros mundiales que fueron aún ejemplos de corrupción aún más escandalosos y que llamaron incluso más la atención. Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver todo el video. Nuevamente, si les ha gustado, no olviden dejar un me gusta, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos sobre los mundiales que iré subiendo. Y también compártanlo con amigos o familiares que sean fanáticos de fútbol y no puedan esperar para que comience la Copa del Mundo en junio de este año. Conmigo es todo. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Cuídense bastante.